Bienvenidos a nuestra cátedra de la Santanderianidad. Hoy tenemos de invitado especial a la Hermandad de los Masones. En representación nos acompaña el Señor Jesús y en este espacio que busca visibilizar la riqueza espiritual, filosófica y cultural de nuestro territorio, se honra al contar con su presencia para compartir los principios, valores, legado histórico de la masonería. Reconocemos en esta hermandad una tradición que ha aportado significativamente al pensamiento crítico, a la educación, la libertad de conciencia y el desarrollo ético en el ser humano. En Santander la masonería ha sido parte del proceso de construcción social, impulsando el conocimiento y fraternidad y la búsqueda de la verdad. Bienvenido, Señor Jesús. Le cedo la palabra para que usted pueda presentarse ante nuestra audiencia. Muchas gracias. Y por supuesto, gracias por aceptar la invitación a participar de nuestra cátedra de la Santanderianidad. Buenas noches, Lida. Buenas Gracias por tu noches. invitación. Bueno, Lida, antes de entrar en ese tema del templo del rey Salomón, es pertinente definir qué es la institución masónica, qué es la masonería. ¿Ves? Antes de ya irnos a ese tema, es pertinente definir qué es, porque presumo que los otros asistentes quizás de repente se preguntan qué es la masonería. Mira, la masonería es una institución filosófica, filantrópica, humanista, progresista, que busca el desarrollo del individuo, del hombre y de la mujer, del hombre y de la mujer, a través del perfeccionamiento intelectual y del cuerpo. Somos una institución, no somos una religión, no somos una secta, somos una institución. Somos instituciones que estamos inscritas en cada uno de los países donde hacemos presencia, que prácticamente es a nivel global. Estamos inscritas en los registros de este culto de cada uno de los países donde, por supuesto, se permite la libertad de culto, y por eso somos una institución que en cada país contamos con un registro dentro de los de las normas de culto, que son la gran mayoría de los países, más que todos los de habla hispana, tienen constituciones que en el, algunas más, algunas menos, este, protegen la libertad de culto. Entonces, eso somos la institución masónica, una institución filosófica, filantrópica y humanista que busca el progreso constante, intelectual y corporal, armónico, de hombres y mujeres. Somos una institución de carácter iniciático. Somos una institución de carácter iniciático. ¿Por qué? Porque todo aquel que pretenda eh, ingresar a la institución masónica tiene que pasar por un proceso de iniciación. Las iniciaciones, hay muchas organizaciones de orden iniciático, no es solamente la masonería. Las organizaciones de carácter iniciático son tan antiguas como como la humanidad misma. En el templo del rey Salomón lo que se realizaban eran las iniciaciones. En el templo del rey Salomón se realizaban las iniciaciones, así como también en las pirámides egipcias se realizaban las iniciaciones. ¿Quiénes se iniciaban? Bueno, se iniciaban ciertas personas que reunían
reunían ciertas características que les permitían ser iniciados. Algunas de esas personas eran porque ya habían ciertos profetas que ya habían hablado acerca de ellos. Por ejemplo, Jesús de Nazaret fue uno de los más grandes iniciados, pero también tenemos otros más, muchísimos. Hay muchísimas personas que han pasado por el proceso iniciático. Hermes Trismegisto, Siddhartha Gautama, Buda, antes de llegar a la iluminación y convertirse en Buda, Siddhartha Gautama pasó por un proceso iniciático. Claro, proceso iniciático dentro de la corriente del hinduismo, que luego, ya una vez que Siddhartha Gautama se convierte en el Buda, ya establece lo que se denomina como el budismo. Pero Siddhartha Gautama pasó por un proceso iniciático. Moisés también pasó por un proceso iniciático. Abraham pasó por un proceso iniciático. Entonces, a través de toda la historia de la humanidad, los procesos iniciáticos siempre han existido. Las tribus, cada una de sus tribus tenía un proceso iniciático particular, distinto, que es el paso de la pubertad de un adolescente, el paso hacia la adultez. Todo ese proceso se hacía a través de un proceso iniciático. Entonces, la masonería tiene un proceso iniciático bien particular a través del simbolismo masónico. Nosotros tenemos este proceso particular de iniciación y este proceso comienza con los 3 primeros grados de la francmasonería, que son los grados de la logia azul, que son aprendiz, compañero y maestro. Esos son el proceso por el cual nosotros somos iniciados en la francmasonería. Este proceso de iniciación comienza en el grado de aprendiz, donde cada uno de nosotros tenemos que guardar un silencio absoluto y solamente observar, analizar, oír, ver. No podemos hablar porque tenemos que hacer ese proceso de construcción para construirnos nuevamente como una nueva persona. En ese mismo proceso de iniciación, que en la institución francmasónica es bastante particular, nosotros nos reconstruimos y entre columnas nace un hombre nuevo. Nace un hombre nuevo que va a ir como un bebecito a este primer grado, que es el grado de aprendiz. Un bebé no habla. Un bebé no puede emitir un sonido claro. Por eso es que los aprendices solamente tienen el sonido gutural, porque no pueden hablar. Entonces el grado de aprendiz simboliza el nacimiento. Y luego, cuando ya vamos agarrando plumitas, pasamos al grado de compañero. El grado de compañero simboliza la pubertad, simboliza ese momento biológico cuando nuestros adolescentes están recibiendo esta carga de hormonas tremendas que prácticamente los convierte en unos caballos que muchos se desbocan. Y en ese momento nosotros comenzamos a hablar dentro de la orden, con cierta cautela. Comenzamos a ser guiados
nos toman de la mano nuestros queridos hermanos maestros y nos conducen, nos orientan, hasta que estamos lo suficientemente preparados para alcanzar la maestría. Cuando ya alcanzamos la maestría, es porque ya hemos comprendido los límites a los cuales cada uno de los hombres está sometido. Es cuando tenemos conciencia de nuestros deberes y nuestros derechos. Tenemos un poquito más de conciencia de cuál es nuestra posición dentro de la gran construcción universal. Y es ahí, en ese momento, cuando alcanzamos la maestría, cuando nosotros comenzamos a estudiar el templo del rey Salomón. Fíjate todo el paso que lleva comenzar a estudiar lo que es el templo del rey Salomón. Es un proceso que, dependiendo de la logia, dependiendo del país, alcanzar una maestría, llegar a ser maestro masón, puede ser de 5 a 6 años. Vuelvo te repito, dependiendo del país, dependiendo del taller, pero más o menos en esos rondos, los 5 los 6 años. Yo me inicié en los augustos misterios de la francmasonería en el solsticio de verano del año 2008. En este solsticio voy a cumplir 18 años de iniciado en los augustos misterios. Ya tengo mi maestría y muchos años más. Cuando un masón habla de muchos años más, tiene un grado superior. Ahora, la institución masónica es una institución jerárquica. Es una institución jerárquica que tiene muchos grados, tiene muchos ritos. Para hablarles del rito que nosotros más usamos acá, que es el rito escocés antiguo y aceptado. Este rito tiene 33 grados. Esos grados se dividen en la logia azul, como ya te mencioné, que comprende los primeros 3 grados iniciáticos, que son los grados de aprendiz, compañero y maestro, y luego vienen como ciertos posgrados, vamos a llamarlo así, vamos a hacer el, el símil con la vida profana. Ya cuando uno alcanza el grado de maestro, uno continúa en los capítulos. Y entonces uno ya deja una corporación que es las logias formales y uno comienza a ser un hermano capitular, porque ya comenzamos a trabajar con los soberanos consejos del grado 33. ¿Ves? Que es la continuidad de la carrera masónica. Entonces tenemos el grado capitular que va del grado cuarto al grado 18. Y luego tenemos los, los capítulos de perfección que van del grado 18 al grado 25, y luego tenemos los grados superiores que van del 25 al grado 33. Entonces, Lina, acá te he realizado un bosquejo más o menos de lo que significa la institución masónica. Como te dije, hay logias tanto de hombres como de mujeres. Hay logias femeninas.
donde solamente asisten las hermanas. Pero la gran mayoría aquí en Colombia y en el resto de la Hispanoamérica son las logias masculinas. Esto tiene que ver con una cuestión más que todo esotérica. Cuando nosotros entramos en logias, entramos en un universo muy particular porque nosotros trabajamos con una liturgia. Fíjate, yo quisiera tocar, tocar el tema preciso de lo que se trata el tema que tú estás desarrollando, que es Santander Territorio Laico. Vemos que acá existen unas grandes contradicciones a nivel de nuestra sociedad y con respecto a si en realidad Colombia tiene territorios laicos verdaderamente. ¿Cuál es el ser y el deber ser? Vemos que la Constitución de Colombia, en el artículo 19, dice: se garantiza la libertad de culto. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundir en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas o iglesias son igualmente libres ante la ley. Y esto nos lleva a una pregunta. ¿En realidad es así? ¿En realidad hay una libertad religiosa? ¿O por el contrario, lo que vemos en la práctica de nuestra sociedad es el predominio de una corriente religiosa por sobre la diversidad que existe? Y de eso se trata la laicidad. De eso se trata en realidad un Estado laico, una sociedad laica. Una sociedad que entienda que no puede haber un predominio de una religión específica, de una corriente religiosa específica, por encima de las demás, entendiendo que existe una diversidad gigantesca. Fíjate que durante toda esta semana tú has estado realizando tus charlas donde has invitado a diversas corrientes de carácter religioso. Ayer estabas hablando acerca de la corriente del Islam. Tuviste a, a personas de la iglesia protestante, de los anglicanos, y has tenido una serie, y hoy nos invitas a nosotros, a la hermandad de los masones, que a pesar que no somos una religión, sino que somos una institución, pero nos encontramos inmersos constitucionalmente dentro de la garantía de la libertad de culto. Algo muy importante que no mencioné, y es pertinente mencionarlo. Lo que nos da a la, a la institución francmasonería, a la institución francmasónica, importancia en este asunto del tema de la laicidad, es que nosotros somos una institución que dentro de su seno alberga todas las corrientes religiosas. No existe ningún requisito de dogma para que alguien pueda ingresar a la francmasonería. Solamente una condición: creer en un ser superior. Creer en un ser superior. Si usted cree como ser superior a Dios a través de el Mesías
Jesucristo, usted es bienvenido. Si usted se, se- se caracteriza por ser católico, apostólico romano, y usted desea, le nace desde lo profundo de su corazón, este, ingresar a la institución francmasónica, pues usted, si, si los hermanos lo consideran, usted podrá ingresar a la institución francmasónica. Si usted, por el contrario, usted es budista y usted se inició en el budismo, considera que los altos gurús del budismo, pero usted también considera que la institución francmasónica le ofrece un camino para su desarrollo como persona. Si los queridos hermanos lo consideran y lo admiten dentro de su seno, usted podrá estar ahí. Si usted es protestante, si usted cree, si usted es de la religión yoruba, que es la religión predominante en el África, si usted practica el candomblé, si usted es practicante de la religión vudú, pero usted considera que la institución francmasónica le permite hacer adelantos a usted como persona, pues usted puede solicitar, tocar las puertas del templo, y si los hermanos así lo consideran y ven que usted es una persona que tiene las cualidades suficientes y le permiten sentarse en su mesa, pues usted también estará ahí, usted podrá ingresar. Entonces, las logias son laboratorios, porque nosotros cuando ingresamos a una logia, nosotros vemos es la diversidad en movimiento. Nosotros vemos al hermano católico, vemos al hermano practicante del Islam, nosotros vemos a el hermano que es agnóstico, vemos inclusive, nosotros tenemos una cantidad de hermanos sacerdotes, a, eh, eh, hermanos que son sacerdotes, inclusive a sabiendas que existe una bula papal que nos excomulgó en el año 1732. Pero hay queridos hermanos sacerdotes que son miembros de la institución. Y nosotros vemos al querido hermano que es evangélico, y vemos al querido hermano que es practicante de la religión yoruba, y vemos al otro querido hermano que, que no cree en nada, pero sí cree en la existencia de un ser superior. Entonces ahí es cuando la laicidad se pone de manifiesto. Ahí es cuando en realidad vemos lo que es en realidad un territorio laico totalmente, donde no existe el predominio de una religión por sobre otra. Entonces, dentro de las logias, donde en realidad se ven los territorios libres de religiones, donde no existe una religión que está por encima de otra, donde todos somos queridos hermanos, donde todos nos igualamos, donde desde el mismo momento que ingresamos a la logia, tenemos que dejar afuera nuestros títulos, nuestros cargos, nuestro dinero, nuestras pasiones y nuestros vicios. Todo se deja afuera y adentro entramos en un proceso de igualdad. Todos somos iguales, y eso es en realidad lo que la sociedad debería de construir desde el punto de vista de la laicidad. Entonces, esto lleva a preguntarnos, este,
Colombia es un estado laico. Nosotros vivimos realmente en estado laico. Nosotros vivimos realmente en un estado laico cuando vemos que la religión predominante en todos los actos oficiales es la religión católica. Nosotros podemos hablar de un estado laico cuando vemos que un alcalde, un gobernador o cualquier alto funcionario de la administración pública del Estado se juramenta y toma posesión de su cargo bajo una ceremonia religiosa de la religión que tiene carácter predominante, que es la católica. Entonces, eso nos pone en una situación que debilita la pluralidad y la igualdad ante la ley. Fíjese ahorita lo que está sucediendo en Bucaramanga, donde hay una disputa religiosa en donde el alcalde, como pastor de una iglesia, está dándole una preeminencia dentro de su administración a la parte cristiana evangélica. Y entonces sale una comunidad de ateos y eleva una comunidad de ateos y eleva una tutela ante la Corte Suprema, donde ellos demandan que en realidad debe de existir un Estado laico, porque ellos no comprenden cómo desde el Estado se está promoviendo y se está fortaleciendo una religión por encima de las otras. Pero eso es una práctica aquí en Colombia. Y no es solamente en Colombia, esto es un constante denominador en toda Hispanoamérica. Entonces, esto nos lleva a una conclusión que no estamos en un Estado laico. No estamos en un Estado laico cuando aún en las escuelas, en el sistema educativo colombiano, predomina la materia religión. Y cuando se analiza la estructura del contenido curricular de esa materia de religión, el predominio de este sistema curricular es en referencia a la religión católica. Yo pudiese aceptar que se imparta una materia de religión, pero cuando tú me iguales en esa malla curricular, tú me iguales todas las religiones. Pero si durante los 4 periodos que corresponden a un año lectivo, 3 periodos, tú me los llenas completamente con malla curricular relacionada específicamente con la religión católica, entonces ahí no hay ningún tipo de, de, de libertad, porque cuando en la malla curricular de religión de los colegios no se habla de Mahoma. De Mahoma se habla es en las otras mallas curriculares, por ejemplo, en historia. Pero dentro de la malla curricular de religión no se habla de Mahoma, no se habla de Lutero, no se habla del calvinismo, no se habla de Siddhartha Gautama, no se habla de Hermes Trismegisto,
No se habla de los dioses nórdicos, no se habla de ninguna de las mitologías religiosas que adornan nuestra humanidad, que son muchísimas, diversas. No se habla. Entonces, ¿dónde está la libertad de culto? ¿Qué pasa con un niño que se encuentre siendo educado por sus padres dentro de la religión hindú? ¿Qué pasa con un niño que se encuentre siendo educado por sus padres dentro de la religión protestante, dentro de la corriente protestante? ¿Qué pasa con un niño judío entonces que se encuentre siendo educado por sus padres dentro del judaísmo? Es un conflicto tremendo. Entonces, en este sentido, la institución francmasónica durante los últimos siglos ha establecido una lucha constante para lograr verdaderamente territorios laicos, para lograr verdaderamente la construcción de patrias laicas. En ese sentido, tenemos en nuestra Hispanoamérica, tenemos las luchas de independencia, todo el proceso independentista fue fraguado dentro de logias masónicas. Desde la concepción mirandina de Sebastián Francisco de Miranda, del cual, el que soñó la Colombia, el nombre de Colombia sale de los sueños de Miranda. Los sueños de Miranda se encuentran entre una colección de escritos mirandinos que se llaman La Colombella. La Colombella son aproximadamente 18 volúmenes y cada volumen que componen la Colombella tiene aproximadamente 600 a 800 páginas. Y dentro de ese gran escrito se encuentra la concepción filosófica, geográfica y política de lo que más adelante se denominó la Gran Colombia, que es la unión de todas estas repúblicas. Sueño mirandino que Bolívar lo llevó a la práctica y en el Congreso de Angostura, en aquel magnífico, espléndido discurso, nace la República de Colombia. La República de Colombia nace en el año de 1821 en el Congreso de Angostura, allá en las riberas del río Orinoco. Allá nace la República de Colombia. La República de Colombia nace dentro de este sueño mirandino contenido en la Colombia. Todo eso nace también de la inspiración mirandina que encontró en las logias históricas. Miranda fue uno de los masones más universales de Hispanoamérica y Miranda se fraguó y se forjó con grandes masones hispanoamericanos. Para el momento de la independencia y de los procesos independentistas, las logias masónicas formaron un papel importante porque se necesitaba crear lazos de lealtad.
La independencia no pudo haber sucedido si no partía de la lealtad, aunque muchas veces esa lealtad tuvo sus debilidades, pero en la mayoría de los casos la lealtad a la orden masónica se impuso. Fíjense ustedes que la lealtad a la orden masónica se impuso cuando Bolívar y Pablo Morillo se dieron el abrazo en Venezuela. Y de ese abrazo salió la primera capitulación de la historia. Porque ellos dos decidieron no entrar en guerra porque se reconocieron. Y resulta que Bolívar y Morillo, ambos eran masones. Y entonces, entre los masones, primero tiene que haber la solución pacífica de los conflictos, tiene que haber el consenso, vamos a buscar el entendimiento, porque los masones, cuando se encuentran, tienen la capacidad de entenderse más allá de las diferencias que tenemos. Entonces, la masonería jugó un papel importantísimo en nuestros procesos de independencia, y los procesos de independencia conllevaron a las ideas liberales, a la emancipación. Entonces, la emancipación de qué? De la corona española, pero también del poder pastoral. Recuérdese, pero que todo el proceso independentista, todo el proceso colonial fue un proceso bastante cruel y sanguinario que se llevó a cabo con un crucifijo. Tuvo sus pros y sus contras, pero la institución francmasónica tenía clara que teníamos que lograr no solamente la independencia de la corona, sino también la independencia de la cruz. Y ahí fue cuando los esclavos lograron sincretizar su religión con la religión católica. ¿Qué es el sincretismo? El sincretismo es la unión de la religión yoruba, que era la religión predominante por los esclavos que fueron traídos de África para la Hispanoamérica, y la religión católica. Pero todo eso se logró después del proceso de independencia. Fue que los esclavos comenzaron a tener ciertas libertades para ellos poder rendirle culto a sus orillas. Entonces ellos crearon el sincretismo, que es entonces tomaron los santos católicos y les dieron nombre de los orillas. Por ejemplo, Santa Bárbara, la Santa Bárbara católica, corresponde a Eloísa Ogún, el dios de la guerra. Y ahí tenemos a Changó, y tenemos a Obatalá, y tenemos al otro, tenemos al otro, y tenemos al otro. Pero todo eso viene, ¿por qué? Todo eso viene a través del proceso de independencia que le dio a los esclavos la oportunidad de que pudiesen rendir el culto. Y todo eso se fraguó, la redundancia, dentro de las logias masónicas. Entonces, la masonería, a través de toda la historia, ha tenido un papel predominante que busca la pluralidad y la igualdad de todos ante la ley. En el caso específico de nosotros aquí en Colombia, Santander, Francisco de Paula Santander, otro gran miembro de la institución masónica, fue el que promovió la educación pública
nacional, de carácter no confesional. Entonces, es una tarea pendiente acá en Colombia lograr en realidad territorios libres, territorios verdaderamente laicos. Aquí se hacen esos esfuerzos. Todavía la institución masónica acá en Santander se encuentra realizando estos esfuerzos. Yo valoro muchísimo la postura de los queridos hermanos de las logias que componen la Gran Logia de los Andes, con sede en Bucaramanga. Esos queridos hermanos, específicamente los de la logia Cosmos número 4, creo que es que se llama esta logia, estos hermanos hacen un buen trabajo para dentro de sus pequeños espacios de acción, sean lo bastante laicos y promover la laicidad. Ellos tienen fundaciones de carácter educativo que ellos promueven, financian, llevan adelante, que enarbolan la necesidad de construir una sociedad laica. También escriben muchísimo. Lo que pasa es que acá la masonería colombiana tiene una particularidad de mucho hermetismo, mucho secreto. Bueno, cada país tiene la forma de desarrollar sus dinámicas dentro de cada gran logia, dentro de los talleres. Por ejemplo, yo soy venezolano, tengo unos cuantos años, ya voy para 8 años residiendo acá en Colombia, que también es mi patria. Y nosotros en Venezuela tenemos otras características, tenemos otras dinámicas muchísimo más abiertas para, las, para desarrollar las actividades masónicas. Este, Acá, como Lida lo mencionó en su introducción, ella estuvo en el Socorro, y el Socorro es un municipio muy importante dentro de la historia masónica de Santander, porque resulta que allá funcionó hace unos cuantos años una logia sumamente importante en Santander, que es la logia Estrella de Saravita. Y, y, y es contradictorio porque en el Socorro tiene que haber muchísimos hermanos o parientes de hermanos o conocidos de masones, y cualquiera de ustedes puede hacer este ejercicio. Cuando vaya a El Socorro, pregúntele a cualquiera persona acerca de dónde queda la logia Estrella de Saravita, y como típicos santanderianos, van a alzar los hombros y le van a decir, no sé, no saben. Eh, Eso es una contradicción. En Venezuela, este, es, es casi nulo que tú llegues a cualquier pueblito y tú preguntes a cualquiera, a la que vende tintos en la calle, a el panadero, a el del supermercado, a el gerente del banco, y tú le preguntas, mira, ¿dónde queda aquí una logia? Inmediatamente, quizás de repente hasta el panadero o el carnicero te diga, dice, dígame, ¿qué quiere saber? Porque yo lo puedo orientar. ¿Por qué es masón? Entonces, esas son las grandes contradicciones que existen
en los países. Yo he estado en varios países y Colombia es uno de los países en donde existe mucho hermetismo, mucho, pero un hermetismo extremo con respecto a la institución masónica. De hecho, cuando Lida hizo la exposición acá en la Casa del Libro, el que rompió la estructura fui yo, porque yo fui el que me le acerqué al líder. Y entonces eso motivó a los otros presentes que estaban ahí, que eran también queridos hermanos, con que nada, salió este y nosotros qué, o sea, también tenemos que salir. Entonces fue algo bastante peculiar, porque en realidad existe un hermetismo exagerado. Entonces, mire, no sé si me extendí muchísimo, eh, eh, pero bueno, y fíjense, pero que no hablamos en profundidad acerca del templo de Salomón. No sé, Lida, cuéntame. No, muy agradable la explicación, con muchas verdades. Y es digamos, hiciste un gran resumen y claro, esto es desarrollarlo en 1 hora y media, eso es muy poco tiempo para muchas cosas que hace la hermandad. Y yo agradezco inmensamente, me siento muy honrada en desarrollar este encuentro porque hay un conocimiento y una experiencia que necesitamos conocer. Y por eso es este ejercicio. Por eso la santanderianidad me ha llevado a que tenemos que empezar a escucharnos, empezar a romper con esos muros, porque uno no comprende por qué después de tanto tiempo el hermetismo continúa. Y bueno, no, ahí surgen preguntas, pero si hay alguna pregunta de las personas que nos están acompañando en la noche de hoy, para que también podamos aprender, porque aquí estamos para aprender de todo un poquito. Yo aprendo mucho de los invitados, de los asistentes, de cuando me puedan escribir por el WhatsApp o por las redes sociales. Estamos para aprender porque cada persona tiene un conocimiento y una experiencia que estamos en el tiempo de compartir. Es el tiempo de escucharnos y es el tiempo también de crecer. Entonces doy pauta para que alguna persona pueda contribuir también con su experiencia o si tienen alguna pregunta para que puedan abrir su micrófono. Sí, ¿me escucha, Lida? Sí, te escucho muy bien, Frank. Ah, bueno, ¿cómo está? Bueno, para yo llegar ahí es por una amistad muy casual con Jesús. Y bueno, las experiencias se van adquiriendo con el tiempo, ¿no? No fue tan casual. Mire que ya estoy en una reunión eh, que Jesús se identificó, ¿no? Cuando lo conocíamos. Bueno, me surgen varias preguntas. Una que por qué las logias son netamente masculinas. Es decir, ¿por qué no hay una fusión con las mujeres? Entonces, cuando Lida decía, perdón, Jesús decía que la logia de mujeres y la logia de hombres. Bueno, entonces ahí hay una pregunta, porque hay como un sesgo, si se puede decir, machista, ¿no? Bueno, la segunda pregunta que me surge y que vi, y no sé si es cierto, eh, hay en algún momento logias y que manejan, digamos, partes oscuras. Me refiero, por ejemplo, y eso sí, no sé
sí es cierto. Salvador Allende supuestamente era masón y Augusto Pinochet también era masón y era su amigo. Y mire lo que produjo en Chile, ¿no? Con el golpe que ocurrió y todos los asesinatos y todas las muertes. Entonces, pues me quedó la duda, tengo la duda, Jesús puede conocer mucho más eso. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Por qué es el predominio de logias masculinas? Mira, es una cuestión esotérica. La francmasonería tiene su programa, vamos a llamarlo así, su programa de desarrollo de académico, vamos a llamarlo así, en base a muchas corrientes. Una de ellas es el esoterismo. Entonces, en, el, en las corrientes esotéricas existe una división entre la energía de una mujer y la energía del hombre. Existe una diferencia entre la energía que emana una mujer y la energía que emana el hombre. Las logias son un microuniverso. Cuando tú entras a una logia, lo primero que tú te topas es con un mosaico. ¿Un mosaico de qué? De tabletas blancas y negras. En el esoterismo oriental, el yin y el yang. El yin y el yang. Es una figura circular que tiene dos características, blanco y negro, con un punto negro en un lado, un punto blanco del otro. Eso tiene una característica esotérica muy particular, el bien y el mal. Y así, todo dentro de nuestra logia gira en base a ese carácter esotérico simbólico. Muy importante, el simbolismo masónico. Todo dentro de una logia tiene un carácter simbólico, esotérico, que cada uno de nosotros durante toda esa carrera masónica lo va a ir trabajando, experimentando, internacionalizando y perfeccionando su mente y su cuerpo a través de esta enseñanza. Entonces, de eso explica que por qué los masones se reúnen en logias masculinas, pero también existen las logias femeninas, donde se reúnen las mujeres. ¿Por qué? Porque son corrientes energéticas. En cada logia, tanto la masculina como la femenina, ya les hablé de ese cosmos que existe, de ese pequeño universo. Nosotros tenemos las columnas del templo del rey Salomón. Esas son dos columnas muy particulares que tienen unos nombres muy particulares también. Una columna lleva la letra J y la otra columna lleva la letra B. Esta es una concepción bíblica. Jaquín y Boaz. Entonces, esas columnas son campos de energía por donde circula la energía que comienza a ponerse en funcionamiento cuando nosotros ingresamos a la logia y comenzamos a descubrir el ritual masónico.
Lo mismo ocurre en una ceremonia religiosa católica apostólica romana. Yo les hago este ejercicio, les pongo este ejercicio. Cuando vayan a misa, los que vayan a misa, comiencen a analizar la misa desde el punto de vista de lo que ocurre. ¿Por qué el altar se encuentra en ese sitio? ¿Por qué el monaguillo tiene que expandir incienso y mirra? ¿Por qué se tiene que tocar la campana? ¿Por qué se tiene que sonar una cosita para que el ticlín, ticlín, ticlín? O sea, todo eso tiene que ver con una concepción esotérica que tiene que ocurrir. Fíjense, en estos momentos la religión católica se encuentra de fiesta porque fue elegido un nuevo papa. Pero resulta que cuando murió el papa se tuvo que hacer una liturgia específica para la muerte del papa. Tuvo que entrar el camarlengo y tuvo que tocar la frente del papa y darle 3 toquecitos y llamarlo por su nombre. Francisco, responde. Francisco, responde. Francisco, responde. Y como Francisco no responde, la liturgia dice que se tiene que pronunciar una palabra en latín para anunciar la muerte del papa, la vacante. Entonces todo es liturgia, hasta incluso en el budismo también existe liturgia, las palabras sagradas, palabras que tienen que pronunciarse como un cántico muy específico para que ese cántico pueda conectarse con nuestro interior y con nuestra posición que asumimos en ese momento que estamos de meditación profunda, y esa canción con esa melodía, ese mantra que se pronuncia de una forma específica, con un canto específico, que por lo general son muy hermosos, se conectan en ese momento con nuestra meditación y comienza a ser un proceso de transformación interna. Y nos lleva a los que practicamos la meditación, porque yo practico la meditación también, nos lleva a unos estados del ser bien sabrosito y nos permite relajarnos por un momento y tratar de apaciguar ese ruido que muchas veces nos ensordece. Lo mismo ocurre en el Islam. En el Islam les pongo otro ejercicio. Busquen en Spotify o en YouTube los, las, los cantos cuando ellos están en las alabanzas del Corán. Las Ellos suras, tienen que cantar las suras, las suras. exactamente, gracias. Las suras, cómo ellos cantan las suras, de una forma tan linda, tan especial, con esa entonación casi perfecta, que en ese momento a los practicantes del Islam los lleva a unos momentos muy especiales de meditación, de introspección. Entonces, eso también sucede y esa es la, 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 el porqué de la existencia de logias masculinas y logias femeninas. Se debe a un asunto de esoterismo. Fíjense, tanto es así que una de las limitantes bueno, creo que la única de las limitantes para tú ser admitido dentro de una logia masónica es que usted tiene que tener todas sus extremidades completitas. O sea, una persona con discapacidad, que le falte un brazo, que le falte una pierna,
que tenga discapacidad visual, que tenga discapacidad auditiva, no puede, no puede ingresar a una logia. ¿Por qué? Porque la energía no fluye de la misma manera cuando tenés una persona con discapacidad. Sencillo, por una razón sencilla. Una persona que tenga una discapacidad auditiva no va a poder oír la instrucción que emana del venerable maestro. Una persona que sea carente, que no tenga un miembro superior o inferior, que le falte un brazo, que le falte una pierna, no se puede parar. Y nosotros en la logia, cuando estamos en la liturgia, nosotros asumimos unas posturas corporales características de acuerdo al grado al cual se esté trabajando. Les explico. En las logias de aprendiz, los masones nos paramos de una forma muy específica y particular. En las logias de compañeros, cuando estamos trabajando el grado de compañero, asumimos otra postura corporal. Y cuando estamos trabajando el grado de maestro, asumimos otra postura corporal. Y para cada una de esas posturas corporales, nosotros tenemos que tener nuestras extremidades inferiores y superiores completas. ¿Por qué? Porque la energía tiene que correr de forma perfecta. Y hasta en la práctica, si tú mutilas un cable eléctrico, se te va la luz en la casa. Porque la energía tiene que circular de una forma perfecta para que un bombillo dé luz. Entonces, en una logia, la energía tiene que circular de una forma perfecta y armoniosa para que la luz llegue hasta donde el venerable maestro, que es el que dirige la logia, y irradie a todos sus hermanos con la luz de la sabiduría y del entendimiento. Entonces, las logias femeninas también hacen lo mismo, pero con la energía femenina. ¿Ves? Pero en rasgos generales, la institución francmasónica es una institución que protege a la familia, que enarbola la mujer, porque nosotros, uno de los requisitos también importantes para ingresar a la francmasonería, aunque no es limitante, es que tu esposa o tu novia acepte que tú ingreses a la institución masónica. Hay muchos masones, hay muchos profanos que han solicitado ingreso a la institución masónica y entonces eso genera cierta discrepancia con su mamá, en el caso de que sean solteros, o con su esposa o con su novia, en ciertos casos muy específicos, y entonces eso dificulta el ingreso. Entonces ahí nosotros tratamos de hacer mucha pedagogía para que las compañeras sentimentales o la mamá entienda de qué se trata todo esto para que las aspiraciones de este profano se puedan cumplir. Entonces, vamos a la otra pregunta. Salvador Allende, bueno, fíjate, las logias, como yo les mencioné hace un momento, son laboratorios importantísimos de la laicidad, donde se pone de manifiesto lo que debería de ser la sociedad. Sin embargo,
Sin embargo, los masones somos hombres comunes y corrientes y mujeres comunes y corrientes. Todos ingresamos a la institución masónica con la idea de irlos perfeccionando, con la idea de a través del el desarrollo del pensamiento crítico, a través de esa mejora continua, a través de ese proceso esotérico que ya les mencioné y les describí, nosotros irnos mejorando como personas. Pero ese mejoramiento como persona es individual, es gradual, en unos es acelerado, en otros es un poco lento. También la institución masónica en ciertos países acumula mucho poder. ¿Por qué se acumula mucho poder? Oye, porque cuando en una logia masónica forma parte el juez de la parroquia y forma parte el fiscal de la parroquia y forma parte el comisario de la parroquia y forma parte el teniente de la parroquia y forma parte el panadero y forma parte el carnicero y forma parte, o sea, ya ahí hay un poder, ¿ves? Ya ahí hay un poder. Como yo les mencioné, no no se, o sea, es, es inimaginable que los procesos de independencia se hubiesen podido llevar a cabo sin el concurso de la masonería. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, en una logia masónica se encontraban presentes todos los generales de la independencia. Entonces, en las logias lautarinas, que fueron las que se crearon en las Pampas argentinas, por allá estaba el querido hermano José de San Martín. Y en las logias chilenas se encontraba el querido hermano Bernardo de O'Higgins. Y en las logias de Caracas se encontraba el querido hermano Simón Bolívar. Y entonces tenemos que allá en las logias de Virginia, en los Estados Unidos, estaba el querido hermano George Washington. Y entonces tenemos que allá en Francia se encontraban en las logias el querido hermano Lafayette, y, o sea, era el poder. ¿Cómo no se iban a llevar adelante esos procesos independentistas con semejante poder concentrado en logias y con hombres que juraron, que hicieron un juramento de lealtad tremendo? Pero, sin embargo, este, hubo sus disputas. Fíjense que Simón Bolívar llegó en un momento de su vida que el querido hermano comenzó a considerar que las logias masónicas representaban serios problemas para el proceso de independencia. Y veamos acá, ¿qué fue lo que sucedió con Santander? Santander y Bolívar eran dos masones, pero no se entendieron, no lograron el entendimiento. Santander tenía una mirada no tan no tan visionaria como la de Bolívar. Entonces, lo mismo pasó acá. Lo mismo pasa en el caso de Salvador Allende y Augusto Pinochet. En efecto, Salvador Allende es fue un querido hermano masón, así también como lo fue Augusto Pinochet. Los dos tenían un poder inmenso, fíjese, uno presidente de la República y el otro comandante de las fuerzas aéreas, del ejército chileno. Pero muchas veces los egos
la falta de pensamientos comunes, y las logias desafortunadamente no escapan del aspecto político. Hay muchos políticos que ingresan a una logia con la intención de promover su carrera política, porque como ya les dije, o sea, una logia que tenga a el juez de la parroquia, a el diputado tal, a el senador tal, oye, eso es una logia súper atractiva. Cualquier persona que tenga un interés oculto hace lo que sea por ingresar a una logia. ¿Por qué? Porque tú ahí, cuando tú ingresas a una logia con una intención oculta, todo aquel que tiene una intención oculta se vuelve una persona manipuladora y con una capacidad de engañar. ¿Y cuántas logias no han sido engañadas? ¿Cuántos queridos hermanos masones no han sido engañados? Muchísimos. ¿Por qué? Porque nosotros los masones tenemos que confiar que muchas veces hay personas que se ganan nuestra confianza y nosotros les permitimos que entren a nuestra casa y se sienten en nuestra mesa. Pero una vez que ya están adentro, que ya les permitimos la entrada, imagínate, se hace difícil, porque la persona que tiene la tendencia a engañar sabe trabajar a través de su engaño para mantener su engaño hasta que logra su... Y eso aquí se ve muchísimo. Las logias a nivel mundial albergan un poder tremendo. Por ejemplo, en Chile, en Venezuela, en México, aquí en Colombia, a pesar de todo el hermetismo, pero las logias tienen un poder tremendo, tremendo. Ustedes no tienen idea de la cantidad de hermanos poderosos que son miembros de la orden masónica, que a mí no me compete revelar sus nombres, quiénes son, y esto, lo otro, porque no es bueno. No es bueno, y más en una sociedad como esta, donde hay tanta violencia y tanto poder pastoral que, 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 que hace daño, que hace daño. Pero aquí hay muchísimo poder, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, eso explica, Frank, este, esta situación particular de Salvador Allende y los egos, el poder. Hay personas que ingresan a una logia, a una institución, simplemente con la intención de obtener prebenda, de obtener beneficios, porque nosotros los masones, cuando nos encontramos con otro querido hermano, sea del país que sea, o sea de donde sea, y esto Lida lo pudo presenciar cuando en esa intervención que ella tuvo aquí en la Casa del Libro de San Gil, ella pudo observar cómo nosotros no nos conocíamos, ni uno ni otro, y ahí fue donde nos conocimos y nosotros tenemos una forma muy particular de reconocernos y de saber si esa persona que está tentándome para que yo lo reconozca como masón, para reconocerlo efectivamente. Y Lida con su mirada vio cómo nos mirábamos, cómo esto, cómo nos saludábamos. Y en un momento ya habíamos 5 ahí que nos fuimos a tomar un café después que salimos del libro y intercambiamos mensajes, intercambiamos palabras, intercambiamos teléfonos y tenemos una relación bastante cercana ahorita. Eso es lo que fortalece la institución masónica,
porque a nivel mundial sucede lo mismo. O sea, tú puedes estar en el aeropuerto más complicado del mundo, pero de repente tú andas con tu anillo que te, que te caracteriza, pero como masón, y pasó otro y te lo vio y te hizo la seña y tú te la respondiste de la forma correcta y viene ese abrazo, mi querido hermano, ¿qué hace usted por aquí? Y esto y lo otro, y cómo están los sobrinos, o sea, es una cuestión tremenda, porque como dos personas que no se han visto nunca en su vida, que estamos atados por un hilo esotérico, por un hilo fraternal que nos une, solamente con reconocernos, con vernos en una oportunidad y reconocernos con nuestros signos, palabras y tocamientos, ya es como que si tú lo conocieras toda la vida. Y ya mis hijos para él son sus sobrinos y los hijos de él para mí son mis sobrinos. Y la esposa de él automáticamente es mi cuñada. Y mi esposa automática para él es su cuñada. Y si tenemos a nuestras mamás vivas, su mamá es la matrona y la mía es la matrona de él. Eso es la importancia y la trascendencia de la institución francmasonica. Y eso se aplica tanto para hombres como para mujeres. Yo conozco hermanas masonas, pero por cantidad. Y es lo mismo. Querida hermana, ¿cómo están los sobrinos? ¿Cómo se encuentra el querido cuñado? ¿Ves? Entonces, eso es. Entonces, bueno, Frank, espero que estas preguntas tienen tu inquietud. ¿Aló? Excelente exposición. No, yo te estoy poniendo atención. No, Fran, ¿fue suficiente la explicación o quedó algo pendiente? no, pues sí, sí, sí y no. Porque de todas maneras, según lo que vi en el video, ellos eran muy amigos y el presidente confiaba mucho en Augusto Pinochet. Era tal que él llega a su cargo es por el presidente y lo nombra precisamente comandante. Entonces, Claro, yo te acabo de hacer mención. O sea, mira, cuando una persona va a engañar, primero ocupa toda tu confianza, busca la forma de ganarse tu confianza. Y no hay forma más expedita de ganarte la confianza de un masón que ingresando a una logia. O sea, usted quiere ganarse la confianza plena de un masón, ingrese a una logia. Y si es posible, ingresa a la logia donde pertenece ese masón. Y te ganas la confianza. Como yo te digo ahorita, automáticamente tus hijos van a ser mis sobrinos. Y tu cuñada y tu esposa va a ser mi cuñada. Eso fue lo que hizo Augusto Pinochet. Ganarse la confianza de Salvador Allende. ¿Para luego qué? Para luego darle semejante puñalada trapera por la espalda al querido hermano Salvador Allende. Entonces, esa es la gran cuestión. Y eso ocurre todavía muchísimo. Eso, esos son problemas de logias que son actuales. Eso es así, Franco. Vale, muy bien, excelente exposición. No sé si los demás tengan alguna duda, inquietud o contribución para este conversatorio. Pueden abrir el micrófono.
Hola Ligia, pues bueno, la verdad, ah, hace mucho tiempo yo estuve leyendo sobre todo la temática de la masonería. Siempre me ha llamado mucho la atención todo lo que tiene que ver con la simbología, con las energías, con todo lo esotérico. He leído muchísimos libros acerca de eso. Nunca había tenido la oportunidad de escuchar de un propio integrante de esta institución, cómo es que son las cosas, cómo se manejan. Me parece realmente una filosofía muy interesante, muy bonita, como ustedes terminaron, la fraternidad que existe, la confianza que existe. Siento que son cosas que en el mundo se han perdido, lo que es la confianza, el apoyo, el humanismo hacia las demás personas. Y pues nada, agradecerles por el tiempo, por la explicación y pues no sé, algún día que Dios permita yo poder estar cerca de ustedes y conocerlos personalmente. Pero de verdad, muchísimas gracias por toda esa exposición del día de hoy. Qué lindo tu mensaje. Fíjate, acá, si tú puedes ver el logo de mi perfil, eso es una estrella flamígera. Y en el centro de esa estrella flamígera se encuentra el símbolo por característica general de la francmasonería, que es una escuadra entrelazada en un compás. ¿Qué simboliza es, la, la escuadra? La escuadra simboliza la parte terrenal. La escuadra solamente se puede hacer líneas rectas. Es la línea recta por donde los masones tenemos que caminar. Los masones siempre tenemos que caminar en línea recta haciendo escuadra. ¿Y qué simboliza el compás? El compás es un instrumento que solamente puede hacer un círculo. El círculo simboliza la infinitud, simboliza la parte universal, simboliza el todo, simboliza el cielo, el universo. Y la letra G que va en el centro. ¿Qué simboliza la letra G? La letra G simboliza God, que es Dios en inglés, simboliza geometría. Para nosotros los masones la geometría es fundamental porque nosotros somos grandes constructores. Masón en inglés es constructor, albañil. Nosotros somos albañiles. Somos los albañiles que el rey Salomón mandó a convocar a través del rey, a través del gran constructor Irán Abid. En otra oportunidad que Lida me invite, y si ustedes así lo solicitan, les podría hablar acerca de la leyenda de Irán Abid, que es la leyenda característica del tercer grado de la masonería y es el que nos eleva a la maestría. Y es la leyenda que se desarrolla específicamente en la construcción del templo del rey Salomón. Es una leyenda muy particular, bastante bonita. Eh, pero eso somos nosotros, constructores universales. ¿Constructores de qué? Primero, constructores de nosotros mismos. En el caso de las mujeres, se construyen a sí mismos. Nosotros tenemos que construir nuestro templo interior para que a través de esa construcción de nuestro templo interior podamos ser buenos alfareros y construir la gran obra de nuestros hogares, de nuestra sociedad y construir a un mundo mejor, a un mundo donde podamos tener un territorio light. Por eso es que yo valoro muchísimo lo que está haciendo Lida
para construir esos verdaderos territorios laicos. Y esos territorios laicos tienen que comenzar a construirse a través de la deconstrucción mental. Tenemos que deconstruir toda esa cultura de sumisión pastoral que tenemos y comenzar a exigir: señor alcalde, ¿por qué usted tiene que juramentarse ante un altar? Señor concejal, ¿por qué tiene que juramentarse ante un altar de una iglesia católica? ¿Por qué en los actos oficiales, por qué tiene que comenzar el acto oficial con un Padre Nuestro y con la presencia del sacerdote de la parroquia dentro de las figuras de las dignidades del municipio? ¿Es que acaso eso no representa que la autoridad, la primera autoridad del municipio, tiene una preeminencia a una corriente religiosa? ¿Y en dónde quedan las otras corrientes religiosas, señor alcalde? ¿Dónde quedan los cristianos evangélicos? ¿Dónde quedan los budistas? ¿Dónde quedan los que profesan el Islam? ¿O dónde quedan los que simplemente no creen en nada? ¿Es que acaso ellos no merecen el respeto de usted como primera dignidad? Solamente así, con este proceso, podemos construir territorios verdaderamente laicos. Así es. De verdad que esto es un resumen de todo lo que ha sucedido en esta semana, porque ese es el mensaje. Necesitamos aprender a escuchar, a respetar, a construir este templo que es nuestro cuerpo, a, a apoyar al prójimo, a ser fiel a sí mismo, leal con el prójimo para poder construir un mejor territorio. Por eso en un principio hablaba de hablar de elegir hacer lo correcto. Y esto de elegir hacer lo correcto toma tiempo, porque es entrar en conciencia del aquí y el ahora, de que cada momento, cada instante, tenemos que ser conscientes de que nuestro pensamiento, nuestras acciones, seamos coherentes para que realmente hacer lo correcto sea la línea a seguir y hacerlo con sabiduría, hacerlo con disciplina, hacerlo con amor, porque no lo merecemos en el territorio. Merecemos la prosperidad, merecemos tener unas comunidades prósperas, ayudándonos unos con otros. Este es como la gran conclusión y agradezco inmensamente ese compartir de conocimiento que nos ha expuesto aquí nuestro hermano Jesús. Y bueno, yo creería que habrá de pronto alguna pregunta donde se pueden comunicar, cómo acercarse a las hermandades, a las logias. Y bueno, no sé, Jesús, qué nos pueda decir. Si se puede, porque Mira, una de las cosas, y perdón perdona, pero una de las cosas que he aprendido aquí con la hermandad es que es una sociedad discreta. discreta, Y discreta. sí, sí. Entonces, Mira, sí, sin embargo, la sede de la Gran Logia de los Andes en Bucaramanga se encuentra en la carrera 16 37 45. Ahí se encuentra la sede de la Gran Logia de los Andes y ahí es en donde hacen vida todas las logias de Bucaramanga. Aquel que se encuentre interesado puede dirigirse a esta dirección y puede solicitar información. Ningún masón va a ser proselitista.
usted no va a encontrar a ningún masón con un folletico diciéndote, mira, vente para acá y yo quiero que tú seas masón. No, no, eso no lo vas a encontrar. Tiene que ser la propia voluntad de ese caballero o de esa dama la que la lleven a las puertas del templo y tocar. Tocar y se os abrirá. Pedid y se os dará. Y mi correo j.adrianrodríguezhernández@gmail.com. Ahí podrían escribirme si necesitan ampliar un tema, si necesitan cualquier o alguna pregunta que tengan. Espera, ¿puedes volver a repetir? Yo lo voy a escribir aquí en el chat. J. Adrián Rodríguez. Adrián Rodríguez Hernández. Hernán, j.adrianrodríguezhernández@gmail.com. Gmail. Gmail.com. Ok, bueno, ahí lo compartí en el chat. Acaba de ingresar un hermano que se llama José Gregorio Camargo. Bienvenido. Ya estábamos por terminar, pero es que José Gregorio es para que te puedas presentar y de pronto compartir algo acerca de la hermandad. Perdón que haya interrumpido. Y bueno, Hola Lida, buenas noches a todos. Pido perdón por lo tarde de mi ingreso, pero por ocupaciones no pude hasta ahora conectarme. Lastimosamente me perdí la charla, la conversación. No sé quiénes fueron los invitados, quiénes estuvieron, pero bueno, muchas gracias Lida por todas estas iniciativas tan interesantes y tan admirables en cuanto a laicismo y a libertad de conciencia, con todos los invitados tan interesantes que has tenido últimamente. así es, muchísimas gracias. Pues esto lo estoy yo grabando y esto en el transcurso de la semana entrante lo estaré publicando en una página web para que tenga acceso todo el mundo que quiera escuchar y aprender acerca de la santanderianidad, porque esto es una gran diversidad cultural y estoy evacuando tema por tema y esto yo sé que esto va a ser mi proyecto el resto de vida que me queda, porque realmente ha sido un camino largo, muy, muy interesante, donde he tenido la oportunidad de conocer personas maravillosas. Y hoy, mire, está Linda, está Frank, está también por aquí Efraín Rondón, está Francisco, personas que de alguna manera me han estado acompañando en diferentes temas y que vamos a seguir, vamos a continuar porque hay mucho de qué hablar, de reconocer nuestro territorio y sobre todo enaltecer a nuestro talento humano santandriano, que es de alta calidad, pero que aún no la creemos. Entonces, muy bien, pues con Jesús hemos tenido un conversatorio, bueno, casi es un monólogo, pero es que ha sido tan enriquecedor el tema que amerita unos siguientes encuentros. Ya he tomado nota de un tema en especial que es el tema del simbolismo, así como Linda nos compartió que ella es una devoradora de libros esotéricos y cosas así que nos llama mucho la atención. Yo tengo aquí a mi lado, no sé si lo alcanzan a ver, bueno, en el tema de la masonería, pues eso me lleva a libros y libros y libros, pero este ha sido en tema de simbología, pues me ha servido un montón. Hay unos términos técnicos que ni idea y en algún momento la idea es sentarnos con los hermanos para que nos puedas explicar porque esto es bien, bien curioso. Y el año pasado yo estuve tocando el tema de los vicios y las virtudes y también fue un tema en que, pues, esto es un construir del templo, que nuestro cuerpo es nuestro templo y que necesitamos alimentarlo y cuidarlo para que tanto nuestros pensamientos, nuestras acciones sean coherentes. Entonces, esto es un largo camino que toma tiempo,
que requiere de disciplina y por eso la frase que he compartido. El santanderiano elige hacer lo correcto. Jesús Jesús, dale, has abierto el micrófono. Mira, nosotros tenemos un lema muy bonito. Vamos a logia, a elevar templos a la virtud y acabar calabozos a los vicios. Espere, porque yo no lo capté bien. ¿Me repites para poderlo escribir aquí en el chat? Los masones asisten a las logias a elevar templos a la virtud y cavar pozos a los vicios. Elevar templos a la virtud y cavar pozos a los vicios. Ay, Dios mío, cavar. Con B larga, B chiquita, ya se me olvidó. Uy, no, qué vergüenza. Y cavar vicios. No, elevar templos a la virtud Sí, y y cavar vicios. cavar pozos a los vicios. Pozos a los vicios. Para un vicio. Dentro del esoterismo, cuando nosotros estamos en el proceso de iniciación, hay una parte muy particular en donde nosotros entramos a una cámara de reflexión. Más adelante, si así lo solicitan, podríamos hablar el tema de la cámara de reflexión. Ahí uno encuentra una, una, una frase muy importante. Visita interior cerrado, oculto en lápida, interviene. Visita el interior de la tierra y oculta encontrar en la lápida. Eso es el primer ejercicio que nosotros tenemos que hacer introspectivo cuando estamos en el proceso inicial. Acerca de esto hay literatura por montones en la red, pero nada de lo que cualquiera de ustedes pueda leer en la red se va a comparar a llevarlo a la realidad de una iniciación dentro de los augustos misterios de la farmaciaría. Nada se compara. Todo lo que tú hayas leído, todo lo que tú hayas especulado, tanto las mentiras como las verdades, todo eso se derrumba. Bueno, Lida, mis felicitaciones. Te dejo la invitación para que, si así lo considera cualquiera de los presentes, amplíes el tema de la masonería en cualquiera de sus fases, y estamos a tu disposición y a la disposición de la cátedra de la Santanderea. Mis felicitaciones nuevamente por llevar adelante este proceso vanguardista, porque en realidad es un proceso vanguardista. Estás a la vanguardia de los procesos de construcción de una nueva sociedad. Por eso es que me llama mucho la atención y siempre contarás con el apoyo de este servidor hacer este trabajo de construir una nueva sociedad, porque se trata de construir una nueva sociedad en nuevos valores, y esos nuevos valores comienzan por la visibilización del otro. Ahorita nosotros somos los otros. El budista es el otro, el que practica el vudú es el otro, porque es el desconocido.
es el que la gente no conoce y el que la gente necesita conocer. Esta noche muchos de los presentes despejaron una cantidad de prejuicios que tenían con respecto a la institución masónica. Y así, a través de visibilizar al otro, a través de que podemos construirlo mejor a nosotros mismos y de esa construcción construir un mundo mejor. Perfecto, así es. Pues muchísimas gracias, Jesús, y a todas las personas que se conectaron en la noche de hoy. Mil gracias a la audiencia que próximamente va a estar escuchando este encuentro. Pues nada, feliz noche para todos. Gracias.